hermanos, Dios les bendiga. Vamos, así como estamos de pie, vamos a orar, pidiendo al Señor que Él nos dirija con su Espíritu Santo en este momento que vamos a leer su palabra. Gracias, hermano. Bendito Señor y Dios, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, en tu santo templo, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio, esta bendición, porque está escrito: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Entonces, Señor, somos bienaventurados en esta tarde. Tu bendición es sobre nuestras vidas, tu favor es con nosotros, tu gracia está con nosotros al permitirnos estar aquí en tu santo templo, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida que nos das, por la salud que nos das, por esta oportunidad. Ahora queremos suplicarte que nos concedas la guianza de tu Espíritu Santo y que el poder de tu palabra actúe en nosotros. Te rogamos, Señor, que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón para recibir el mensaje y que este mensaje, bendito Señor, lleve fruto en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, encarecidamente. Ayúdame, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí y de mis hermanos. Y en esta hora edifícanos, aliéntanos, consuélanos, fortalece nuestra vida con tu palabra. Te lo rogamos, bendito Señor, ten de nosotros misericordia ahora. En el bendito nombre de Cristo te lo rogamos. Aleluya. Amén y amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias para leer, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. En el capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 3. Gloria al Señor, amén. Juan capítulo 15, versículo 3. Lo leemos unidos, dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Una vez más. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. Siéntense, amados hermanos, por favor. Cuán conveniente es para nosotros, amados hermanos, reunirnos para oír la palabra del Señor. ¿Lo cree, hermano? Cuando el Señor nos concede estar en su casa, cuando el Señor nos permite esta bendición de estar en el templo para oír su palabra, debemos nosotros tener presente las cosas que ocurren cuando la palabra del Señor nos es predicada. Indudablemente en el mundo espiritual ocurren muchas cosas que a veces nosotros a simple vista no vemos, pero el hecho de que no las veamos en una primera instancia no significa que no ocurran. Ocurren muchas cosas en el ámbito espiritual, en el mundo espiritual. Y cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, como cada vez que venimos a la casa de Dios y escuchamos una predicación, esta palabra tiene un efecto en nosotros. Bueno, en realidad tiene muchos efectos en nosotros, muchos. Pero en el caso específico de esta porción que acabamos de leer, hay algo que nosotros necesitamos y que la palabra del Señor hace con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, amados hermanos? Nosotros necesitamos estar continuamente limpios delante de la presencia de Dios. Limpios, limpios. Ya una vez su sangre nos lavó, ya una vez su sangre quitó toda nuestra maldad, dice así la Escritura, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya una vez la sangre nos redimió, nos santificó cuando el Señor nos salvó. Pero nosotros sabemos que a partir de ese día
y en el transcurrir de nuestra vida cristiana, nosotros muchas veces estamos en circunstancias en las cuales nuestras vestiduras se pueden llegar a manchar. En el trabajo, en la escuela, aún dentro de nuestro hogar. A veces ya no necesitamos salir de nuestro hogar para que el pecado nos asedie, sino que basta con encender el televisor, basta con ponerse frente al monitor de la computadora, frente a la pantalla, y allí están cosas que están acechando nuestra vida, cosas que van a manchar nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón. Y nuestra vida necesita de un continuo estarse limpiando. Y hay algo maravilloso que ocurre cuando nosotros venimos a la casa del Señor a oír la palabra. Oímos la palabra. A veces quizá estamos cansados, otras veces distraídos, otras veces quizá con poca disposición para escuchar, pero oímos la palabra y la palabra empieza a hacer ese proceso espiritual que ocurre efectivamente. Nos va limpiando, nos va limpiando. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor afirma a sus discípulos en este momento: ya vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el Señor se refería a ese poder que tiene su palabra para limpiar. ¿Qué limpia en nosotros? Limpia nuestro corazón, limpia nuestra conciencia, limpia todo nuestro ser. Nos hace ver las cosas que nosotros necesitamos corregir, las cosas que necesitamos enmendar. Y ella misma, la palabra, nos dice cómo, porque nos guía, como dice el salmista, por sendas de justicia, nos guía por sendas de verdad. Y nosotros, al hacer caso a la palabra, al obedecerla, nosotros contribuimos también a esa limpieza cuyo propósito tiene Dios con nuestras vidas. ¿Se acuerda cómo dice el salmista? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿verdad? Con guardar tu palabra. Y ahora nosotros sabemos, no solamente es el joven el que limpia su camino, sino cualquiera de nosotros. Cuando oímos la palabra, somos limpiados. Cuando el Señor nos habla la palabra, somos limpiados. Y cuando la guardamos, estamos también limpiando nuestros caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Vea conmigo, por favor, cómo dice en primera los Tesalonicenses capítulo 2. El versículo 13. En este versículo de la Escritura encontramos unas enseñanzas muy hermosas respecto a este asunto de lo que la palabra hace en nosotros. Dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 2 verso 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ve esa última parte del verso, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice que actúa? Se refiere a la palabra. La palabra actúa. La palabra actúa. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Las palabras del Señor no solamente es esta letra impresa, sino es el espíritu que la inspiró y se mueve y tiene vida en sí misma, la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva.
La palabra de Dios se mueve, la palabra de Dios actúa. Amén, hermanos. Actúa con un propósito, acciona con un propósito. Pero miren ustedes, ¿en quiénes actúa la palabra? Porque la palabra de Dios no actúa en todos. Pues no en todos se dan los mismos resultados, los mismos frutos. La palabra de Dios dice aquí que actúa en los creyentes. ¿En quiénes, hermanos? La palabra de Dios actúa en los creyentes. No va a actuar en los escépticos, que puede hacerlo, que tiene poder para hacerlo. Pero la palabra se va a mover con una mayor libertad, con una mayor propiedad en aquellos que son creyentes. Hay aquí una condición, por lo que vemos entonces, la condición de la fe. Este mismo versículo también habla de una condición que se da cuando un hombre le predica a otros hombres. Porque la tarea de la predicación es esa. Usualmente así ocurre, es un hombre el que está predicando la palabra. Y pudiera ser que en alguna ocasión nosotros menospreciemos a quien nos predica. A veces quizá por verlo más joven, a veces quizá, porque eso ocurre, ¿no? De pronto en alguna congregación puede llegar algún predicador joven y dicen, pero ese muchachito, ¿qué nos va a enseñar? Y se puede llegar a menospreciar al mensajero por su edad. El mensajero también puede llegar a ser menospreciado quizá por su apariencia, por su expresión, porque quizá veamos en él una personalidad que a nosotros no nos satisface. Y entonces cuando nosotros tropezamos en esas cosas, ya no recibimos la palabra como es en verdad. Dice este verso, que es la palabra de Dios. Esto es algo que agradecía el apóstol Pablo y se lo agradecía a Dios. Vean ustedes, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. El apóstol le daba gracias a Dios de que los hermanos habían recibido la palabra que habían oído de ellos. No solo la escucharon, sino que la recibieron. Y la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y cuando nosotros, amados hermanos, nos disponemos a estar en un servicio en donde sabemos que se va a predicar la palabra del Señor, nosotros debemos estar conscientes que el Señor nos va a hablar, que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Entonces debemos de tener pues la actitud correcta, la disposición espiritual correcta para permitir que la palabra actúe en nosotros los creyentes. Amén. Hace unos minutos predicaba allá en Tejalpa acerca del llamado de Eliseo, cómo Elías pasó y le puso el manto encima. Y una vez que terminamos la predicación, y yo sabía que el llamado al altar no iba a ser para todos, porque es el tipo de predicación en la que se hace un llamado en particular. Y vi pasar a una hermana muy quebrantada, muy agobiada. Casi se podía ver el manto sobre ella que le agobiaba para decir, Señor, pues me estás llamando, aquí estoy. Pero ¿por qué menciono este ejemplo? Porque siempre el Señor va a tener un mensaje para nosotros, para todos en general, pero de pronto para alguno en particular. ¿Y qué va a suceder con la bendición que el Señor tiene preparada para nuestras vidas, con el llamado que el Dios tiene para nuestras vidas, si nosotros estamos con una actitud no apropiada para recibir el mensaje? Quizá de desinterés, quizá de desdén. Hace también ya algunos domingos que con tristeza veo que algunos hermanos llegan
llegan tarde, se sientan distraídos a platicar y luego se paran cuando todavía no termina la predicación y se van. Y me entristece y me duele porque me pregunto dentro de mí, ¿a qué vienen esos hermanos? ¿A qué vienen? Me da tristeza porque sé que el Señor en su palabra siempre tiene una bendición, siempre tiene algo bueno que dejar a nuestras vidas. Y me entristece que esos hermanos con esa actitud de indiferencia, con esa actitud, pues estén perdiendo la bendición del Señor. Y bueno, pues gracias a Dios, no son muchos, son poquitos, pero lo comento porque sí es una situación triste, ¿verdad? Que alguien vaya a la casa del Señor para no oír la palabra, para no recibir la palabra, cuando Dios tiene propósitos en los que puede usar, pues al que está al frente, sea quien sea, para darnos un mensaje, ¿verdad? Y para bendecir nuestra vida. Imagínense, de pronto quizá alguien puede llegar al servicio enfermo, con alguna dolencia que quizá le tentó para quedarse en casa, a decir, no te sientes bien, no estás del todo bien, quédate a descansar para que te recuperes. Pero de pronto el hermano, la hermana vencieron y dijeron, no, pues me voy al servicio, me voy al culto. Y está aquí en las oraciones, en la alabanza, en la predicación, recibiendo la palabra, y la está recibiendo como es en verdad, no palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y entonces esa palabra actúa en los creyentes. ¿Y qué hace con el que viene enfermo? Lo sana, lo sana. Esto pasa mucho, esto ocurre mucho, que de pronto estamos en un servicio sintiéndonos mal, sintiéndonos enfermos, y ni siquiera a veces nos damos cuenta en qué momento desaparece la molestia, en qué momento desapareció la dolencia. Pero lo que sí nos percatamos en algún momento dado es que ya no está ahí el achaque, ya no está ahí el malestar. ¿Qué ocurrió? Esto de lo que estamos hablando. En el mundo espiritual ocurre algo siempre que se habla la palabra de Dios. Siempre que se habla la palabra de Dios ocurren cosas extraordinarias, ocurren cosas maravillosas. Pero el que está oyendo debe tener la disposición y la actitud para recibir eso, la bendición que trae el oír la palabra bendita de Dios. Recuerdo cuando el Señor me salvó, en este templo tocó mi corazón. Recuerdo que fue un culto por la tarde, quizá igual así de poquitos que había, pero recuerdo algo, que algunos como que estaban cabeceando de más, como que estaban pues más dormidos que despiertos. Y sin embargo yo venía con una necesidad tan grande esa tarde, y desde que empezó la predicación yo no pude contenerme y empecé a llorar. Estaba yo sentado hasta allá atrás, empecé a llorar. ¿Qué estaba haciendo la palabra? La palabra estaba actuando en mí, la palabra me estaba quebrantando, la palabra me estaba descubriendo mi necesidad de salvación, la palabra me estaba revelando el gran amor de Dios, la palabra estaba obrando en mí, el Espíritu Santo estaba moviéndose en mí. Y esa tarde yo ya, mi corazón urgía al predicador para que hiciera el llamado. Yo ya quería pasar, y en cuanto él dice estamos terminando y estaba haciendo el llamado, yo ya venía a la mitad del pasillo. ¿La palabra de Dios actúa? Sí, actúa, produce frutos. Yo sé que esto que le estoy contando como experiencia propia, usted lo ha vivido, usted lo vivió a su manera, usted lo vivió en su tiempo. En alguna ocasión también la palabra produjo esto en su corazón. La palabra le conmovió, la palabra le movió a tomar una decisión. Pero si bien recuerdas ese día, mañana o tarde o noche, lo que haya sido, estabas hambriento, estabas sediento,
Estabas necesitado y estabas tan atento a cada una de las palabras que estas fueron minando tu corazón hasta que lo rompieron, quebrantaron el corazón de piedra. Y ahí entonces la palabra produjo ese efecto tan hermoso, tan maravilloso. Leamos esto en Juan capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. En Juan 5, versículo 24. Fíjate qué maravilla produce la palabra. Hablando de la conversión, hablando de la salvación, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una resurrección, aleluya. Es un venir a esta vida nueva de la cual le hablaba el Señor a Nicodemo. ¿Por qué? ¿A partir de qué? El que oye mi palabra. El que oye mi palabra. Y el Señor asegura que eso ocurre, con certeza lo afirma cuando aparece esta expresión: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Produjo vida eterna en nosotros, aleluya. La oímos, la recibimos, la creímos y nos pasó de muerte a vida. Y en ese momento la palabra nos dio este regalo tan maravilloso que no hubiéramos podido obtener de otra manera más que por la fe en la palabra. ¿Cuál regalo? La vida eterna. ¿Cómo? Por oír, por recibir. Bendito sea el nombre del Señor. A partir de ese día sabemos que necesitamos la palabra. A partir de ese día nos damos cuenta que cuando en algún momento no estamos en la casa de Dios, cuando algún domingo tenemos que faltar, o cuando por alguna circunstancia nos espaciamos de nuestras visitas a la casa del Señor, sentimos que algo nos hace falta. Porque a partir del día en que la palabra nos dio vida eterna, nosotros nos dimos cuenta que la necesitábamos para poder seguir viviendo. ¿Qué dice en Mateo 4:4? Algo que nosotros nos hemos podido dar cuenta que también es verdad. En Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. ¿Nos vivifica la palabra, hermanos? ¿Qué produce el alimento físico en el cuerpo? El alimento físico en el cuerpo, lo primero que produce es satisfacción, porque tenemos hambre, comemos y quedamos satisfechos. Pero además de darnos satisfacción, muchas veces lo que comemos nos deleita, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor nos concede en la bondad de los alimentos no solo cubrir una necesidad, sino tener un deleite, ¿verdad? Al disfrutar lo que estamos comiendo, nos da un deleite, nos da una satisfacción, pero a la vez en nuestro cuerpo físico se va a producir algo por esos alimentos. Se va a producir la energía necesaria para el trabajo, para todas las actividades que tenemos que hacer. Un correcto desarrollo de nuestro cuerpo, crecimiento, un mantenerse sanos por una buena alimentación. Bueno, si eso ocurre en el cuerpo físico por el alimento físico, ¿qué ocurre entonces en el alma con el alimento espiritual? Ocurre lo mismo. Hay una satisfacción, se cubre una necesidad, hay un desarrollo correcto de la vida cristiana, hay una vida cristiana sana y saludable. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer cristianos se están alimentando de la palabra. Se están alimentando de la palabra, y por eso decimos que de pronto cuando no escuchamos predicaciones con frecuencia decimos: siento que algo
algo me falta, siento que algo me falta. Y es esto, el que nuestra alma ya sabe, para nuestra alma esto ya es una verdad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que le da sustento a nuestra vida espiritual. Por eso debemos buscarlo. Amén, hermanos. Debemos buscarlo. Y mire, pues hoy el Señor nos ha rodeado de medios, de recursos en los que tenemos la palabra muy a la mano. Amén. Pero nosotros todavía tenemos que tener este cuidado. Mire, yo les recomiendo algo que es muy sencillo, pero muy necesario, más en estos tiempos. No hay como que usted lea la palabra en su casa, aparte de oírla en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos medios para alimentarnos, ¿no? Si hace un momento hacía yo una comparación entre el alimento físico y el alimento espiritual, quiero decirle que hoy hay mucho alimento instantáneo en los medios de comunicación, ¿verdad? Es una bendición que exista, por ejemplo, la estación cristiana radial, ¿verdad? Que todos los días está pasando la palabra ahí. Es una bendición, pero quiero decirle, a lo mejor usted ya hasta se ha dado cuenta, si usted la escucha, de pronto como que se le va una piedrita a los frijoles, ¿sí me entiende? Valga la expresión, ¿sí? ¿Alguna vez ha estado usted comiendo unos frijoles bien ricos? Ay, ¿y le ha tocado morder una piedra? Qué feo se siente, ¿verdad? Qué feo se siente. Y bueno, de pronto eso va a ocurrir, ¿eh? De pronto eso va a ocurrir. Entonces, usted está escuchando, usted ya conoce, trate de digerir, de entender, de discernir bien lo que se está escuchando. Amén. Quiero decirle que yo en lo particular, cuando puedo, oigo la estación, mayormente en el auto, porque en la casa no tengo dónde oírla, pero en el auto sí pongo el radio, voy escuchando la palabra, y muchas veces ha sido edificante para mí, muchas veces un buen alimento para mí. Pero de pronto, cuando nosotros estamos tan acostumbrados a una ortodoxia como la sana doctrina que tenemos, de pronto algunas cosas nos brincan ahí y dicen, esto no es así, eso no es así. Así como cuando uno está acostumbrado a cierto tipo de alimento, a comer bien, y de pronto te quieren dar otra cosa, tú dices, no, esto no sabe igual, no está igual. Voy a ser un poquito más específico porque alguno dirá, hermano, ¿a qué se refiere? Es solamente un paréntesis en mi predicación. En la semana estaba escuchando una predicación de la estación radial y un predicador, y es que son tantos que se traen de muchos lugares. Un predicador hablaba del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, y él concluía que Cristo había pagado al diablo con su sangre por nuestra libertad. Decía esto el doctor Bolaines, que sale mucho en la estación, y me llamó mucho la atención que él lo dijera. Digo, caray, qué lástima que este hermano pues que tiene tanto conocimiento de escatología y que habla de tantas cosas así, esté tan mal en teología, ¿no? ¿Cómo puede alguien pensar o creer, alguien que ha leído la escritura, alguien que conoce la sana doctrina, pensar que Cristo tuvo que pagarle al diablo para nuestra libertad? No, Cristo derramó su sangre ante la justicia divina, ¿verdad? Fue ante la justicia de Dios que Él nos vindicó con su sangre preciosa. Pues el agravio era a la santidad de Dios, a las leyes de Dios, y a quien se tenía que pagar era al Señor Dios Todopoderoso, y el único que pudo hacerlo fue su Hijo con el sacrificio en la cruz. Entonces, eso a nosotros nos queda bien claro, porque es lo que dice la Escritura, y es lo que siempre se nos ha enseñado, y es lo que como alimento nosotros siempre hemos comido. Entonces, a eso me refería yo cuando digo, de pronto cuando uno se está comiendo unos frijoles bien ricos y le sale una piedra, dice, esto ya no estuvo bien, ¿verdad? Ya no estuvo bien. Por eso le hago esta recomendación. Nosotros podemos oír por muchos lados. Hoy más que nunca tenemos al alcance a muchos predicadores, muchas corrientes, muchas formas de
de homilética. Pero aparte de todas esas, mire, siempre nosotros, nuestro devocional particular de ir nosotros mismos a la Escritura, a leerla, amén, a escudriñarla, a meditar en ella, porque si no, entonces de pronto pudiera ocurrir algo muy peligroso, que nos fuéramos vaciando de la enseñanza que aquí está escrita para irnos llenando de la enseñanza errónea de lo que otros interpretan o creen. Y nosotros tenemos que ser, como dice la Escritura, que eran los hermanos de Berea, ¿verdad? Dice que los de Berea recibían todo y comprobaban en las Escrituras que fuera realmente como se les estaba enseñando, los hermanos de Berea. Nosotros tenemos que tener ese cuidado con la palabra del Señor, porque finalmente es el alimento de nuestra alma. Y un error doctrinal, una mala enseñanza, nos puede provocar una indigestión espiritual, nos puede provocar un malestar espiritual. Por eso nosotros tenemos que tener este cuidado de acudir a la fuente, ¿verdad? Aquí tenemos la Sagrada Escritura. El Señor nos dio esa recomendación. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Amén, hermanos. El creyente que tiene ese hábito de escudriñar las Escrituras va a ser un creyente bien alimentado, va a ser un creyente con frutos, va a ser un creyente en el cual la palabra de Dios esté actuando con poder, pero también va a ser un creyente que sepa discernir y que inmediatamente se va a dar cuenta cuando alguna cosa no está conforme a las Escrituras. Va a decir, ese hermano se emociona mucho cuando grita, cuando dice esto para acá y esto para allá, y menciona muchas cosas y dice palabras en hebreo y dice palabras en griego y esto y lo otro, pero aquí ya no está conforme a las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Finalmente el Señor nos dio su tesoro, el tesoro de su palabra, ¿verdad? Aleluya. Y amados hermanos, igual cuando a ustedes les toque dar un mensaje, cuando a ustedes les toque predicar, pues ¿qué es lo que vamos a predicar? Le decía Pablo a Timoteo que prediques la palabra. Predica la palabra. ¿Y por qué no historias conmovedoras? Predica la palabra. Nada conmueve más que la palabra. ¿Y por qué no anécdotas que ilustren mucho a los oyentes? Predica la palabra. Nada ilustra más que la palabra. Nada edifica más que la palabra. Nada bendice más, nada produce mejores frutos que la palabra. Y es esta la que nosotros tenemos que predicar, y también es esta la que nosotros debemos estar atentos a recibir, a oír. Amén, amados hermanos. Vamos a leer también aquí en Mateo 13:23 un efecto poderoso de la palabra en nosotros. Estamos viendo que la palabra actúa en los creyentes. Cuando el Señor está explicando la parábola del sembrador, dice esto de la semilla que cayó en buena tierra. Dice el verso 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué efecto vemos aquí que produce la palabra en nosotros? El que recibe la palabra, el que la oye y la entiende, la palabra produce fruto. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra dice aquí, produce fruto, y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra vida espiritual no podría producir fruto alguno si no fuera por la palabra.
Y nosotros vamos a dar frutos en la medida en que entendamos la palabra. Por eso debemos procurar hacer esto, entenderla, procurar entenderla. La Escritura da muchos testimonios de gente que cuando escuchaba la palabra, dice el Antiguo Testamento, que todo el pueblo ponía el sentido para oír. Cuando se leía el libro de la ley, ponían el sentido para tratar de entender. Lidia estaba atenta a la predicación de los apóstoles. La Escritura habla de los que hacen este ejercicio espiritual de concentrarse, no solo para oír, sino para entender y para recibir. ¿Y qué ocurre cuando entendemos la palabra? Entonces nuestra vida está siendo preparada para dar frutos, para producir frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando alguno entiende la necesidad de la evangelización, entonces evangelizará. Cuando alguno entiende la necesidad de la oración, entonces va a orar. Cuando alguno entiende el poder del ayuno, entonces va a ayunar. Todas las verdades de la Sagrada Escritura, en la medida que nosotros las entendemos, van a producir algún fruto en nosotros. ¿Y qué mejor fruto que el poner por obra la enseñanza? El poner por obra la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mire, independientemente del asunto, del tema de la siguiente predicación que usted escuche, si usted entiende ese mensaje, si usted recibe esa palabra, usted tendrá por necesidad que poner por obra lo que está escuchando. Eso es lo que produce la palabra en nosotros. Nos hace una tierra fértil para dar frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regresar ahí a 1 Tesalonicenses 2:13 y vamos a leer nuevamente este pasaje. Póngase de pie, hermano, por favor. Primera a los Tesalonicenses 2:13. ¿Cómo recibes tú la palabra, hermano? ¿Como palabra de hombres o como la palabra de Dios? ¿Con qué disposición escuchamos a los predicadores? ¿Con qué disposición venimos a la casa del Señor? Si venimos con la disposición adecuada, con la actitud correcta, entonces nuestra vida va a ser bendecida, porque la palabra va a actuar en nosotros. La palabra actuará en nosotros. Dice, vamos a leerlo juntos. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, en esta hora hemos meditado en la palabra. ¿Alguno quiere que esta palabra actúe en su vida? Pase usted aquí al frente. ¿Cuál es su necesidad? ¿Es de tipo físico, material? ¿Es de tipo espiritual? ¿Es en su cuerpo? ¿Cuál es su necesidad? La palabra de Dios quiere actuar en su vida ahora. Quiere traer consuelo, quiere traer fortaleza, quiere traer sanidad, quiere producir frutos, quiere limpiar. Como dice un pasaje que leímos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permitamos que la palabra actúe en nosotros siendo creyentes y no incrédulos. Permitamos que la palabra actúe en nosotros recibiéndola como es en verdad, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y vamos a orar en esta hora, pidiéndole al Señor que esta palabra suya se manifieste poderosa en nosotros.